Bienvenidos estudiantes de agronomía a química orgánica. Soy la doctora Gisela Gerberov. Vamos a ver ejercicios de la unidad 2. Los primeros relacionados con el tema propiedades físicas y fuerzas intermoleculares. Y los siguientes con efecto inductivo y de resonancia en la acidez y basicidad de moléculas orgánicas. Vemos el ejercicio 21 que les dice: explique por qué el propanol, a diferencia del propano, hierve a una temperatura mayor y por qué el propanol, a diferencia del propano o el butano, es soluble en agua. Es decir, analizar el punto de ebullición y la solubilidad, que son las propiedades físicas, a través de la estructura de la molécula de propanol y de propano. El propanol, como su nombre lo indica, tiene 3 carbonos y 1 OH. Ya para estas instancias tienen que ustedes tener algunos conocimientos de nomenclatura básica, es decir, de la estructura de las cadenas carbonadas y de los grupos funcionales más importantes. Entonces, el propanol sabemos que tiene 1 OH, por lo tanto puede hacer puente de hidrógeno. Aquí vemos el hidrógeno de un propanol que se une al oxígeno del propanol vecino. Entonces, debido a que está a este enlace intermolecular tan fuerte, el propanol hierve a 97 grados, es decir, a esa temperatura pasa de su estado líquido a gas. El propano, por su parte, que son 3 carbonos, una cadena hidrocarbonada simplemente, es un gas, el propano, usado para cocción o para calefacción, que cuando está en su estado líquido necesita menos 42 grados para volver a su estado de gas. Entonces, vemos que las fuerzas que unen a sus moléculas son simplemente las fuerzas de London o de dipolos instantáneos, mucho más débiles que las de puente de hidrógeno. Por eso, con temperaturas muy bajas, pasa a su estado de gas. Y en cuanto a la solubilidad, el propanol, al poder hacer puentes de hidrógeno con el agua, es que puede ser soluble con ella, porque lo semejante disuelve lo semejante. En el mismo ejercicio tienen el ítem C que dice: el éter dimetílico y el alcohol etílico tienen el mismo peso molecular, aunque el éter tiene el punto de ebullición más bajo, de menos 24 grados, que el alcohol, que es de 78 grados. Entonces, la propiedad física de punto de ebullición la vamos a analizar mediante la estructura de estas dos moléculas. El etanol, que es el alcohol que todos conocemos, dice que a 78 grados pasa de su estado líquido a gas. ¿Y cómo es la estructura del etanol? 2 carbonos con un grupo alcohol, 1H. Por lo tanto, sabemos que puede hacer puente de hidrógeno. El éter dimetílico o dimetiléter, que es un gas de olor muy fuerte, característico, usado como solvente, también está en el combustible y usado para elaborar otros productos. Cuando está en su estado líquido, para volver a su estado de gas, lo hace en menos 24 grados. ¿Cómo es la estructura química del dimetiléter? Son 2 metilos y un grupo funcional éter. Tiene oxígenos, pero no tiene hidrógenos unidos a oxígeno, por lo tanto no puede hacer puente de hidrógeno. Y la fuerza intermolecular que une a sus moléculas serían las de dipolos permanentes. Vemos la pregunta 26, que dice: la trimetilamina hierve a 3 grados y la propilamina a 49 grados, aunque ambas tienen el mismo peso molecular. Explique las diferencias en los puntos de ebullición. Vemos entonces que tanto la trimetilamina como la propilamina tienen los mismos átomos. Entonces, lo que hay que observar es qué tipo de fuerzas intermoleculares hay en cada una de estas sustancias. En la trimetilamina vemos que hay nitrógenos, pero no hay ni hidrógenos unidos a él. Entonces, no tiene la posibilidad de hacer enlaces puentes de hidrógeno. La fuerza intermolecular que observamos en la trimetilamina es la de dipolos permanentes, porque tienen cierta polaridad sus moléculas. En la propilamina observamos que hay hidrógenos unidos a nitrógenos, entonces tienen la posibilidad de enlazarse entre ellas por puentes de hidrógeno.
el cual, al ser, como dijimos, una fuerza intermolecular fuerte, va a necesitar mayor temperatura para romper el enlace, por lo tanto, mayor punto de ebullición. En la pregunta 27 nos dice, ¿cuál tiene mayor punto de ebullición? ¿La N-propilamina o el N-propanol? Vemos que son sustancias de similar peso molecular y que ambas pueden hacer puentes de hidrógeno. Entonces, la diferencia que tenemos que observar es que en el alcohol el oxígeno, por ser más electronegativo que el nitrógeno de la amina, va a generar un puente de hidrógeno un poco más fuerte. Por lo tanto, el propanol va a tener un punto de ebullición mayor. Ahora vamos a ver ejercicios donde ciertas condiciones estructurales influyen en la fuerza ácida y básica de las moléculas orgánicas. Estos son el efecto inductivo y la resonancia. El efecto inductivo se da por movimientos de electrones del enlace sigmas y se refiere a la atracción o donación de electrones que generan ciertos sustituyentes sobre el carbono alfa, que es el que contiene el ácido. Si estos sustituyentes son grupos o átomos que atraen electrones hacia sí, van a aumentar la tendencia de ese protón a liberarse, es decir, aumentar la acidez del compuesto. Como en el caso que vemos acá, el cloro, que se lleva hacia sí los electrones por electronegatividad, aumentaría la liberación de este protón. En cambio, aquí abajo vemos cómo este grupo alquilo, que es un grupo con una gran nube electrónica, va a tender a donar los electrones hacia el carbono, disminuyendo la acidez de este hidrógeno. Por otro lado, tenemos la resonancia, que es un efecto que ocurre por movimientos de electrones pi. Es decir, que la carga negativa que queda cuando el protón se va puede entrar en resonancia, se dice, es decir, moverse libremente entre los orbitales p adyacentes. Lo mismo ocurre en sistemas conjugados, donde tenemos muchos carbonos sp2 y la carga negativa puede entrar en resonancia, estabilizándose, aumentando la acidez de estos compuestos. El ejercicio 23 les dice, emplee el efecto inductivo para explicar las diferencias de acidez en los siguientes pares. En el par A, el compuesto de la izquierda es más ácido porque cuenta con la presencia de un grupo atractor de electrones que es el cloro. En el punto B, el compuesto de la izquierda es más ácido porque tiene 2 cloros en lugar de 1. En el punto C, la diferencia es que el compuesto de la izquierda tiene flúor en lugar de cloro, que es más electronegativo, entonces atrae más hacia sí los electrones, por lo tanto aumenta más la acidez. Y en el punto D, la diferencia que tienen estos ácidos es que en el compuesto de la izquierda el cloro está más cerca del carbono alfa, que es el que contiene el ácido, y la distancia influye en este efecto de atraer hacia sí los electrones y aumentar la acidez. Vemos el ejercicio 36, que dice, dado el siguiente orden decreciente de basicidad, marque la opción correcta. Nos muestra 3 moléculas, que son las 3 bases, con capacidad de aceptar un protón, las 3 mediante sus electrones libres sobre cada nitrógeno. Pero, ¿qué tiene la metilamina que la hace más básica que el amoníaco y el amoníaco más básico que el trifluoruro de nitrógeno? Debemos observar los sustituyentes. En la metilamina, el sustituyente que tiene es un metilo, que sabemos que tiene un efecto de ceder electrones y de esta manera favorecer la llegada del protón. En el amoníaco no hay ningún sustituyente y en el trifluoruro de nitrógeno tenemos 3 flúor que son más electronegativos que el nitrógeno, por lo que generan efecto de atraer electrones y eso disminuye la basicidad. En las opciones, la correcta es la A, donde dice la metilamina es la más básica
por el efecto electrodonador del grupo metilo. Vemos el ejercicio 22 que les dice, utilizando el concepto de resonancia, explique por qué el ácido carboxílico es más ácido que el alcohol. Si vemos en la estructura del ácido carboxílico, tiene la posibilidad de hacer resonancia debido a la hibridación de sus átomos, que son sp2. Entonces, la carga negativa que queda cuando el protón se va, tiene la posibilidad de entrar en resonancia y quedar estabilizada mediante estas dos estructuras equivalentes de energía. En cambio, en el alcohol, la carga negativa queda en un solo punto, por eso el equilibrio lo vemos más desplazado hacia el alcohol. Decidí escribirle aquí la respuesta para que ustedes recuerden que deben responder usando vocabulario técnico adecuado. Por ejemplo, acá dice, el ácido carboxílico es más ácido que el alcohol porque la carga electrónica del anión carboxilo está dispersada entre las dos estructuras resonantes de igual contenido energético, lo que le confiere una alta estabilidad al anión. En cambio, cuando la carga está concentrada en un solo punto, la especie se vuelve muy reactiva, es decir, inestable, pudiendo fácilmente recibir un protón y volver hacia el estado de alcohol. Vemos la pregunta 29 que dice, explique la razón por la cual la fuerza ácida del fenol es considerablemente mayor que la de un alcohol. El alcohol, lo acabamos de ver, no tiene resonancia, tiene la carga negativa en un solo punto. En cambio acá vemos que el ion fenóxido, es decir, el fenol cuando pierde el protón, esa carga negativa queda estabilizada por la resonancia del anillo, el cual tiene carbonos sp2, todos con orbitales pi, y la carga va a quedar resonando entre sus orbitales. Eso aumenta muchísimo la acidez. Vemos por último un ejercicio donde tenemos el efecto inductivo y el efecto de resonancia combinados. Es el ejercicio 30 que dice, ¿cuál es el efecto sobre la fuerza ácida de los fenoles cuando tienen sustituyentes que atraen electrones, como son el grupo nitro, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, un oxígeno, un OH, todos grupos que atraen electrones? Si están unidos a un fenol, ¿qué efecto van a generar? Esa carga negativa del ion fenóxido va a entrar en resonancia, como ya dijimos, con el anillo, y ahora también lo va a hacer en resonancia con el grupo nitro. Por lo tanto, estos grupos que atraen electrones siempre aumentan la acidez del fenol. Y si hay sustituyentes que donan electrones, como son los grupos metilos o los grupos etilos, los aniones o los átomos que tienen electrones sin compartir, electrones libres, lo que generan es que ceden electrones hacia el anillo y esto desestabiliza la carga negativa, generando un anión más reactivo, lo cual disminuye la acidez de los fenoles, ya que la carga negativa se encuentra menos distribuida en el anión.